La mayoría de las personas no están donde quieren estar en la vida, no por falta de oportunidades, sino por la forma en la que piensan todos los días. Levanten la mano 5 segundos. ¿Quién quiere mejorar sus resultados? Bien, ahora déjela arriba. ¿Quién está 100% feliz con los resultados que tiene hoy? Interesante. Entonces, hay una gran diferencia entre los que quieren y los que están logrando. Pónganse de pie un momento, todos. Gira con la persona de al lado y dile, algo hoy tiene que cambiar. Perfecto, tomen asiento. Soy José Vargas y hoy no vine a motivarlos, vine a hacerles pensar. Porque si hoy cambian la forma en la que piensan, pueden cambiar la forma en la que viven. Y hay algo muy importante que tienen que entender. Hoy no están aquí por casualidad, están aquí porque de alguna forma están buscando avanzar. Y cuando eso pasa, las personas correctas se encuentran, forman algo especial, el círculo de los que avanzan. Y para explicarles esto, quiero que imaginen algo. Levanten la mano quienes sienten que todavía pueden crecer más en la vida. Mantengan la mano arriba un momento. Ahora miren a su alrededor. Miren todas las manos levantadas. Eso significa algo muy importante. No están solos. Todos los que están aquí, de alguna manera sentimos lo mismo, que todavía hay algo más que podemos construir en nuestras vidas. Más aprendizaje, más crecimiento, más posibilidades. Pero hay algo curioso que ocurre muchas veces en la vida. Muchas personas sienten que pueden crecer, pero nunca despegan. Imaginen esto, pero necesito que cierren sus ojos. Están sentados dentro de un avión. El avión está listo. Los motores están encendidos. Todo el mundo está preparado para despegar. Pero pasan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y el avión sigue en la pista. Los pasajeros empiezan a preguntarse, ¿qué está pasando? El avión tiene combustible, tiene piloto, tiene destino, pero no despega. Hay algo muy parecido que ocurre con muchas personas en la vida. Tienen talento, tienen sueños, tienen oportunidades, pero pasan los años y siguen en la pista. No porque no puedan volar, sino porque nunca toman la decisión de despegar. Tal vez hoy aquí hay muchas personas que sientan exactamente eso, que dentro de ustedes hay mucho más potencial, más capacidad, más sueños, pero algo los ha mantenido en pausa, esperando el momento correcto, esperando sentirse listos, esperando que algo cambie. Déjenme decirle algo. Imaginen su vida dentro de 5 años. 5 años pasan muy rápido. Ahora, imaginen algo. Si su vida sigue exactamente igual durante los próximos 5 años, las mismas decisiones, los mismos hábitos, los mismos resultados, ¿estarían realmente felices con eso? Esa es una de las preguntas más importantes que las personas debemos hacernos. ¿Por qué la vida cambia cuando cambian nuestras decisiones? Y muchas veces todo comienza con algo muy simple. Un momento de conciencia, un momento donde alguien se pregunte, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero construir? Hoy vamos a hablar exactamente de eso,
de crecimiento, de decisiones y de cómo construir un camino diferente. Pero antes, necesitamos entender algo muy importante sobre la vida: el tiempo. Hay algo curioso sobre la vida que muchas veces olvidamos. Pensamos que el tiempo siempre estará ahí, que siempre habrá otra oportunidad, otro momento, otro después empiezo. Pero la vida no funciona así. Imaginen por un momento que cada persona recibe un reloj al nacer. No es un reloj común. Este reloj no marca las horas, marca vidas. Cada día avanza un poco. Y lo más interesante es que ese reloj tiene algo muy diferente. No tiene botones de pausa, no tiene botón de retroceso y tampoco tiene botón de repetición. Cada segundo que pasa desaparece, no vuelve, nunca vuelve. Y aún así, muchas personas viven como si ese reloj no existiera. Postergan sueños, postergan decisiones, postergan cambios. Dicen cosas como: algún día empezaré, algún día cambiaré, algún día lo intentaré. Pero el reloj sigue avanzando y el tiempo nunca pregunta si estamos listos. Piensen en algo que han estado postergando, algo que saben que deberían empezar. No lo digan, solo piénsenlo. ¿Cuántas personas conocen que tenían sueños enormes? Querían aprender, emprender, viajar, construir algo grande, pero los años pasaron y la vida se llenó de rutinas, de trabajo, responsabilidades, miedos. Y sin darse cuenta, el reloj siguió avanzando. La verdad es que todos en algún momento hemos sentido eso. Esa sensación de que el tiempo pasa muy rápido. Un día tienes 20 años, luego 30, después 40, y te preguntas: ¿en qué momento pasó todo esto? La vida no se detiene. El tiempo no espera. Y cada día es una oportunidad que solo aparece una vez. Por eso hay algo importante que debemos entender. La vida no cambia sola. La vida cambia cuando cambian nuestras decisiones. Porque hay algo que nunca debemos olvidar. El tiempo no se acumula. El tiempo se usa o desaparece. Pero hay algo interesante sobre el crecimiento. Muchas veces queremos resultados rápidos, cambios inmediatos, que todo ocurra de un día para otro. Pero la naturaleza nos enseña algo muy diferente. Y hay una historia que explica esto perfectamente. La historia del bambú chino. El bambú chino es una de las plantas más sorprendentes que existen. Cuando alguien decide plantarlo, lo primero que hace es preparar la tierra, luego coloca las semillas, la riega, la cuida, la espera, pasa un año y no aparece nada. La tierra sigue igual, pero el agricultor sigue regando, sigue cuidando, sigue esperando. Pasa el segundo año y todavía nada. Aquí muchas personas habrían abandonado, pensando: esto no funciona. Pero el agricultor sigue. Tercer año y nada. Cuarto año, nada. 4 años cuidando algo que nadie puede ver. 4 años de esfuerzo sin resultados visibles. Pero en el quinto año
ocurre algo extraordinario. En solo 6 semanas, el bambú crece más de 20 metros. Y aquí viene la pregunta importante. ¿El bambú creció 20 metros en 6 semanas o creció durante 5 años? La verdad es esta. Durante esos años, el crecimiento ya estaba ocurriendo, pero no se veía. Las raíces se estaban formando, se estaban fortaleciendo, preparándose para sostener lo que venía después. Porque si el bambú hubiera crecido rápido, sin raíces profundas, no podría sostener su altura. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué están construyendo en sus vidas que todavía nadie ve? En la vida pasa exactamente lo mismo. Muchas veces están trabajando en algo, aprendiendo, creciendo, desarrollando habilidades, pero todavía no ven resultados grandes. Y allí aparecen las dudas. ¿Vale la pena? ¿Estaré avanzando? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Pero lo que muchas personas no entienden es que en ese momento están construyendo sus raíces. Déjenme ver algo. ¿Quién aquí siente que en este momento de sus vidas están trabajando en sus raíces? Están aprendiendo, creciendo, preparándose. Levanten las manos. Ahora miren a su alrededor. No están solos. Muchos están en ese mismo proceso, aunque todavía no se ve. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Los grandes resultados no empiezan con aplausos. Empiezan en silencio, con disciplina, con aprendizaje, con constancia. Porque cuando las raíces son fuertes, el crecimiento es inevitable. Y ahora, después de hablar de crecimiento, de raíces y de procesos, vamos a hacer algo muy importante. Porque hay algo que no podemos perder en este proceso, que es la energía. Pongámonos de pies un momento. Todos pongámonos de pies. No se preocupen, no es ejercicio. Todavía. Muy bien. Levanten los brazos hacia arriba. Estiren, estiren. Estiren más, como si quisieran tocar el techo. Muy bien, antes de seguir, vamos a hacer algo juntos. Quiero que por un momento dejen todos sus celulares, sus pensamientos, sus preocupaciones y se enfoquen solo en esto, en su respiración. Háganlo conmigo. Inhalen profundo. 4 segundos, inhalamos. Lento. Sostenemos de 2 a 3 segundos. Ahora soltamos el aire en 6 segundos. Vamos a respirar otra vez. Inhalamos 4 segundos. Sostenemos 3 segundos. Exhalamos 6 segundos. Muy bien. Este ejercicio de respiración lo debemos hacer diariamente de 5 a 8 repeticiones. Inhalamos 4 segundos, sostenemos 3 segundos e exhalamos 6 segundos. Ese es el ejercicio de respiración. Suelten la tensión, suelten el ruido, suelten todo lo que no pueden controlar y quédense aquí en este momento. Ahora entienden esto. No es solo respiración, es recuperar el control. Porque cuando controlas la respiración, controlan sus mentes. Cuando controlan sus mentes, controlan sus decisiones. Y cuando controlan sus decisiones, empiezan a cambiar sus vidas.
Ahora vamos a hacer algo mejor. Sacudan los brazos, sacudan los hombros, sacudan el estrés de la semana, sacudan las preocupaciones. Si alguien vino con problemas hoy, este es el momento de dejarlos caer. Sacudan ese problema. Miren a la persona que está al lado y díganle, no te lo lleves de regreso, no te lleves tus problemas de regreso, no te lleves el estrés de regreso a tu casa. Sacúdelos. Ahora vamos a hacer algo muy rápido. Cuando yo diga mente, ustedes dicen fuerte. Cuando yo diga acción, ustedes dicen constante. Vamos a probar. Muy bien. Mente, fuerte. Muy bien. Acción, constante. Muy bien. Ahora más fuerte. Mente, fuerte. Acción, constante. Muy bien. Última vez. Mente, fuerte. Muy bien. Acción, constante. Muy bien. Que quede grabado en sus mentes. Ahora, una última vez. Cuando yo diga energía, ustedes dirán crecimiento. Muy bien. Vamos a ver. Energía, crecimiento. Muy bien. Otra vez. Energía, crecimiento. Muy bien. Más fuerte. Energía, crecimiento. Más fuerte. Energía. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a sentarnos. Tenemos más energía, más oxígeno porque hemos respirado, hemos hecho el ejercicio de respiración y con la mente despierta. Vamos a continuar. Porque algo que acaban de hacer, aunque parezca simple, es cambiar sus estados. Y cuando cambian sus estados, cambian sus formas de pensar. Y cuando cambian sus formas de pensar, cambian sus vidas. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, porque no todo en la vida es hacer más, es saber en qué enfocarnos, porque muchas personas están ocupadas, pero no están avanzando. Y hay una historia muy simple, pero muy poderosa, que explica esto perfectamente. La historia del frasco de las piedras. Imaginen que tengo aquí un frasco de vidrio. Es un frasco grande y a los lados tengo varias cosas. Tengo piedras grandes, piedras pequeñas y arena. Ahora observen esto. Empiezo llenando el frasco con las piedras grandes. Una piedra grande, 2, 3. ¿Estará lleno el brazo, el frasco? Muchos dirán que sí, pero todavía no. Ahora agrego piedras pequeñas. Las sacudo un poco en el vaso y empiezan a caer en los espacios entre las piedras grandes. Ahora, ¿estará lleno el vaso? Muchos dirán que sí, pero todavía no. Ahora agrego arena y la arena llena todos los espacios que quedan, los sacudo. Ahora sí, el frasco está completamente lleno. Ahora, imaginen sus vidas como ese frasco. La pregunta importante es esta. ¿Qué representa cada cosa? Las piedras grandes representan lo más importante en sus vidas. La salud, la familia, el crecimiento, los sueños, lo que realmente es importante. Las piedras pequeñas representan cosas importantes pero no esenciales. Por ejemplo, el trabajo, compromisos, responsabilidades. Y la arena representa las distracciones, las cosas que ocupan tiempo pero no construyen nada.
Ahora, escuchen, si llenamos el frasco primero con arena, no va a quedar espacio para las piedras grandes. Y muchas veces eso es exactamente lo que pasa en la vida. Llenamos nuestros días con arena, distracciones, ocupaciones, cosas urgentes, pero no importantes. Y cuando queremos dedicar tiempo a lo realmente importante, ya no hay espacio, no hay tiempo, no hay energía. Y entonces pasan los años y las piedras grandes nunca entraron en el vaso. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué piedra grande han estado dejando fuera de sus vidas? No lo digan, solo piénsenlo. Por eso hay algo muy importante que debemos recordar. Si llenan sus vidas con arena, nunca tendrán espacio para lo realmente importante. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Y esto nos lleva a algo muy interesante, porque muchas personas trabajan duro, hacen muchas cosas, pero sus resultados no cambian. Y la pregunta es, ¿por qué? Para entenderlo mejor, quiero mostrarles algo, una historia. Una historia que explica perfectamente la diferencia entre el esfuerzo y los resultados. La historia de la montaña de carbón. Había una vez un hombre que trabajaba muy duro todos los días. Se levantaba temprano, trabajaba largas horas, hacía todo lo posible, pero aún así apenas le alcanzaba para sobrevivir. Un día vio a otro hombre que vivía completamente diferente. Tenía una buena casa, un buen negocio próspero y una vida mucho más tranquila. El hombre dijo, esto no es justo. Yo trabajo duro todos los días y aún así no avanzo. Si él estuviera en mi lugar, seguramente no podría lograrlo. Entonces, una voz respondió, ¿qué sería justo para ti? El hombre dijo, danos lo mismo, el mismo trabajo, la misma oportunidad, y si él logra salir adelante, nunca volveré a quejarme. Y así fue. Ambos recibieron exactamente lo mismo, una pequeña montaña de carbón y una regla. Tenían un mes para excavar y vender el carbón. El hombre se quejó y comenzó a trabajar. Tomó una pala, excavó, llenó una carretilla, la llevó al mercado, vendió el carbón, compró comida. Al día siguiente hizo exactamente lo mismo y al día siguiente igual. El otro hombre también empezó igual, pero muy pronto se dio cuenta de algo. Si hacía todo él solo, tardaría mucho. Entonces hizo algo diferente. Tomó el poco de dinero que tenía y lo usó para encontrar ayuda. 2 personas comenzaron a trabajar con él. Ese día sacaron más carbón, vendió más, pagó y contrató más personas. 4 personas, luego 6, luego más. Cada día más producción, más ventas, más ingresos. Al final del mes, uno apenas había avanzado. El otro había terminado toda la montaña y ya estaba construyendo algo más grande. Lo interesante de esta historia es que ambos comenzaron igual.
misma oportunidad, mismo tiempo, mismo punto de partida, pero uno solo usó el esfuerzo, el otro usó estrategia. Y ahí está una de las grandes diferencias en la vida. El esfuerzo es importante, pero el esfuerzo sin dirección tiene límite. En cambio, cuando el esfuerzo se combina con el aprendizaje, mentalidad y sistemas, los resultados se multiplican. Porque el dinero puede desaparecer, pero hay 3 cosas que pueden acompañarnos toda la vida: la capacidad de generar, la mentalidad y la habilidad de aprender. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que los resultados cambian haciendo más, pero la realidad es otra. Los resultados no cambian hasta que cambie algo más profundo. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido que hacen mucho, pero no avanzan? Hay muchas personas así, ocupadas, cansadas, esforzándose, pero sin ver resultados reales. Y el problema no empieza en lo que hacen, empieza mucho antes. Empieza en cómo piensan. Todo en la vida sigue una secuencia. Lo que piensas define cómo te sientes. Cómo te sientes define cómo actúas. Y cómo actúas define lo que obtienes. Cuando alguien piensa, esto es difícil, se siente inseguro, actúa poco, no avanza. Y ahí está el error. Creer que el problema está afuera, cuando en realidad empieza en la mente. La mayoría de las personas viven al revés. Piensan así: cuando tenga, voy a hacer, y entonces seré feliz. Pero eso nunca funciona, porque pasan los años y siguen esperando tener para recién empezar a vivir. La forma correcta es otra. No empieza afuera, empieza adentro. Pero primero eres, luego haces y como consecuencia tienes. Ser, hacer y tener. Esa es la consecuencia. Porque no obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Ser, hacer, tener. 2 personas, misma oportunidad, una piensa, esto es difícil. Y en ese momento aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, no actúa. Y cuando no actúa, no pasa nada. La otra persona ve exactamente lo mismo, pero piensa totalmente diferente. Voy a aprender. Y en ese momento aparece la confianza. Y cuando hay confianza, actúa. Y cuando actúa, avanza. No cambió la oportunidad. No cambió el mundo. Cambió algo mucho más importante: la forma de pensar. Escuchen esto. El problema no es la falta de oportunidades. El problema es la forma en la que están pensando. Porque una persona no cambia su vida cambiando lo que tiene. Cambia su vida cambiando lo que es. ¿Quién aquí quiere mejorar sus resultados? Muy bien. Entonces, no necesitan hacer más.
necesitan pensar diferente. Y esto nos lleva a una verdad importante. Muchas personas sueñan con tener un negocio, con más libertad, con construir algo propio, pero pocas hablan de lo que realmente implica ese camino. Porque tener un negocio no es tan simple como parece. Y es importante hablar de eso con total honestidad. Hace un momento hablamos de mentalidad, de cómo dos personas pueden comenzar desde el mismo lugar para obtener resultados completamente diferentes. Y muchas veces esa diferencia se hace aún más evidente cuando hablamos de negocios. Porque muchas personas sueñan con algo propio, un proyecto, un emprendimiento, un negocio, algo que les permita construir una vida diferente. Pero hay algo que casi nadie dice. Nadie habla de lo que realmente ocurre al inicio. Nadie te dice que muchas veces, cuando empiezas, ganas menos dinero que en un trabajo normal. Nadie te dice que habrá meses buenos, pero también meses muy difíciles. Nadie te dice que vas a tener que aprender cosas que nunca imaginaste. Ventas, comunicación, administración, marketing, finanzas. Y nadie te dice que cuando tienes un negocio, si tú no te mueves, nada se mueve. Tener un negocio al inicio requiere algo que muchas personas no esperan. Mucho trabajo, muchísima paciencia y una gran capacidad de sostenerte, incluso cuando dudas, porque van a existir días donde te vas a sentir imparable, pero también van a existir días donde vas a cuestionarlo todo. Momentos donde nos preguntamos, ¿valdrá la pena seguir? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Debería parar? Y es justamente ahí donde la mayoría se detiene. Pero también es ahí donde empiezan a formarse los que realmente avanzan. ¿Y sabes qué aparece en ese punto? Aparece la disciplina. Porque los negocios no se construyen solo con ganas. Se construyen con aprendizaje. Cada error enseña algo. Cada intento que no funciona deja una lección. Cada dificultad te está preparando. Con el tiempo empiezas a entender mejor a las personas, a comunicar, a vender, a tomar decisiones. Y paso a paso, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien diferente. Déjenme hacerles una pregunta rápida. ¿Quién aquí ha pensado alguna vez en tener un negocio propio? Perfecto. Entonces, escuchen bien esta parte. Porque hay una parte difícil, pero también hay una parte que hace que todo valga la pena. Cuando un negocio comienza a funcionar, te da algo que es muy difícil de explicar. Te da libertad, la posibilidad de construir algo propio, la oportunidad de crecer, sin límites impuestos por alguien más. Y una sensación muy poderosa, ver que algo que empezó como una idea empieza a convertirse en realidad. Por eso comprender no es fácil. Requiere trabajo, requiere aprendizaje, requiere disciplina
Pero cuando alguien decide recorrer ese camino, descubre algo que muy pocos entienden al inicio, que los sueños no son gratis, pero tampoco tienen precio. Y aquí es donde entra un elemento clave, porque además del esfuerzo y además de la disciplina, hay algo que puede cambiar completamente los resultados: los sistemas. Porque cuando una persona deja de hacerlo todo sola y aprende a construir sistemas, su crecimiento deja de ser lineal y empieza a multiplicarse. Y hay una historia que explica esto de una forma muy clara. La historia de una joven llamada Sara y su pequeño salón de billar. Sara tenía 20 años. Había trabajado durante mucho tiempo ahorrando cada dólar y decidió hacer algo que muchas personas sueñan, pero pocas se atreven: abrir su propio negocio. Con todos sus ahorros, abrió un pequeño salón de billar. Compró las mesas, preparó el local, colocó las luces, todo parecía listo. Así que abrió las puertas y esperó. Pero ocurrió algo que muchos emprendedores conocen bien. Nada venía. Pasaban los días y el local estaba vacío. El silencio empezó a pesar. Entonces pensó, tal vez el problema es el precio, y bajó la tarifa de $25 a $10 la hora. Pero aún así, casi nadie entraba. Y ahí empezó la duda. ¿Habré tomado una mala decisión? Una noche, un poco frustrada, fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y ahí conoció a alguien interesante, una persona llamado Tomás, un emprendedor que había construido varios negocios. Cuando escuchó la historia de Sara, no le dio un consejo, le hizo una pregunta. Sara, ¿por qué estás intentando ganar dinero solo de una forma? Sara no supo qué responder, y entonces él le dijo algo. Un negocio no crece porque trabajas más. Crece cuando aprendes a pensar diferente. Tomás le dio una idea muy simple. Pon un cartel en la puerta, un anuncio que diga: primera media hora gratis para nuevos clientes. Sara lo miró y dijo: ¿gratis? Así voy a perder dinero. Tomás sonrió. Nadie juega billar solo 30 minutos. Sara dudó, pero decidió intentarlo y algo cambió. Las personas empezaron a entrar, curiosas, querían probar. Y como Tomás había dicho, no se quedaban 30 minutos, se quedaban 2 horas, 3 horas. El lugar empezó a cobrar vida. Pero Tomás no se detuvo allí. Le sugirió crear una membresía mensual por $49 al mes. Los miembros pagaban menos por hora y recibían una bebida gratis. Además, organizó torneos mensuales. Las personas comenzaron a invitar a los amigos. El lugar ya no era solo un salón de billar, se convirtió en una comunidad. Las personas regresaban una y otra vez. 6 meses después, Sara abrió una segunda sucursal, luego una tercera. Sus ingresos se multiplicaron, pero lo más importante no fue el dinero, fue que entendió algo que cambió todo. Muchas personas piensan que los negocios crecen trabajando más, pero los negocios que realmente crecen funcionan diferente.
Crecen porque tienen decisiones, sistemas que crean valor, sistemas que crean experiencia, sistemas que hacen que las personas quieran volver incluso cuando no necesitan hacerlo. Porque en el mundo de hoy no gana el que más trabaja, gana el que mejor piensa su sistema. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí están trabajando muy duro, pero piensan que podían estar avanzando muy lento? Perfecto. Entonces, esta parte es para ustedes. Porque llega un momento donde seguir haciendo lo mismo ya no es suficiente. Y ahí es donde aparece una pregunta clave. ¿Estoy trabajando más o estoy pensando mejor? Y todo esto nos lleva a algo aún más profundo, porque muchas personas pasan la mayor parte de sus vidas trabajando, construyendo, esforzándose, pero pocas veces se detienen a pensar en algo que es totalmente inevitable, el futuro. Especialmente cuando llegue una etapa que nadie puede evitar, la vejez. Hace un momento hablábamos de negocios, de sistemas, de cómo las personas pueden construir algo que crezcan con el tiempo. Pero hay algo que muchas veces evitamos pensar: el futuro, especialmente una etapa inevitable de la vida, la vejez. Cuando las personas hablan de la vejez, muchas piensan en medicamentos, en doctores, en bastones para caminar y creen que esas son las cosas más costosas de esa etapa. Pero la realidad es muy diferente. Lo verdaderamente costoso en la vejez no son los medicamentos, no son las consultas médicas. Lo más caro en la vejez es llegar a ese momento sin preparación. Llegar a esa etapa de la vida sin ahorros, sin una fuente de ingresos, sin algo construido, eso es lo que realmente pesa. Porque en ese momento el cuerpo ya no tiene la misma energía. Las oportunidades ya no son las mismas. Y depender completamente de otras personas y empezar desde cero ya no es tan sencillo. No es solo el tema económico, es un tema emocional, porque cambia la forma en la que una persona se siente consigo misma y también impacta a quienes están a su alrededor. Imaginen por un momento una persona que trabajó toda su vida, que luchó, que se esforzó, pero que nunca construyó algo para el futuro. Y llega un día en el que tiene que depender de alguien más para las cosas básicas. No porque no quiera ser independiente, sino porque no se preparó a tiempo. La vejez debería ser una etapa diferente, una etapa de tranquilidad, una etapa para disfrutar, para compartir en familia, para mirar hacia atrás y sentir orgullo por lo que se construyó. No debería ser una etapa de preocupación constante, ni de incertidumbre, ni de sentir que uno depende completamente de otro para vivir. Y lo más interesante de todo esto es que ese futuro no se construye cuando llegamos a la vejez. Se construye mucho antes, con pequeñas decisiones, con aprendizaje, con disciplina, con proyectos que puedan sostenerse con el tiempo.
porque el tiempo pasa muy rápido de lo que imaginamos y la vida siempre avanza hacia adelante. Por eso es tan importante comenzar a construir hoy. El futuro que queremos vivir mañana se lo comienza a construir hoy. Y hablando de futuro, quiero que hagamos algo por un momento. Algo muy simple, pero muy poderoso. Les voy a pedir que cierren los ojos unos segundos. Cierren los ojos por unos segundos. Respiren profundo, inhalen y suelten el aire tal como lo hicimos hace un momento. El ejercicio de la respiración. Una vez más. Inhalar 4 segundos, sostener 3 segundos y soltar 6 segundos. Ahora imaginen algo. Imaginen que han pasado varios años en su vida, no 1 ni 2. Han pasado muchos años y están en una etapa diferente. Más adelante en el tiempo, ahora imagínense en un lugar tranquilo. Puede ser una casa, un parque, un lugar donde se sientan en paz. Imagínense en eso. Y de repente ven a una persona sentada frente a ustedes. Esa persona son ustedes mismos, pero en el futuro. Obsérvense. ¿Cómo se ven? ¿Cómo están? ¿Transmite tranquilidad o preocupación? ¿Se ven en paz o con arrepentimiento? Ahora acérquense a esa versión de ustedes. Siéntese frente a esa persona. Mírela a los ojos. Pregúntele algo importante. ¿Valió la pena? ¿Estoy viviendo la vida que quería construir? ¿Tomé las decisiones correctas? ¿Me atreví o me quedé con miedo? Ahora escuchen lo que esa versión de ustedes tiene para decirles. No lo piensen demasiado, solo escuchen. Y ahora, antes de irse, háganle una última pregunta. ¿Qué debería empezar a hacer hoy para construir la vida que tú tienes? Escuchen la respuesta. Muy bien. Paso a paso, volvamos al presente. Respiren profundo, inhalen y exhalen. Cuando estén listos pueden abrir los ojos. Lo que acaban de ver no es fantasía, es una posibilidad que depende completamente de lo que hagas a partir de hoy. Porque el futuro no se adivina, el futuro se construye. Y ahora que has visto una posible versión de tu futuro, hay algo que se vuelve inevitable. Una decisión. Porque entender no es suficiente. Sentir tampoco es suficiente. Llega un momento donde hay que decidir. Hace un momento hablábamos del futuro, de la vida que cada persona quiere construir, pero hay algo importante que debemos entender. El futuro no aparece de la nada. El futuro se construye con decisiones que tomamos hoy. Vamos a hacer algo muy simple. Si se sienten cómodos, cierren los ojos por unos segundos.
Imaginen la vida que realmente quieren construir. No la vida que otros esperan de ustedes, sino la que realmente desean vivir. Imaginen dentro de algunos años, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿En qué se han convertido? ¿Qué tipo de vida le estás dando a tu familia? ¿Qué impacto estás dejando? Ahora, imaginen algo más. Imaginen que empiezan a tomar decisiones pequeñas cada día. Esas decisiones los van acercando a esa vida. Van a aprender, crecer, intentar avanzar. Muy bien, ahora pueden abrir los ojos. Esa vida que imaginaron no empieza en 5 años, no empieza mañana, empieza hoy. La vida no espera, y mucho menos a los indecisos. Cada día que pasa sin que tomes acción es un día que no vuelve, un día menos de la vida que quieres vivir. No se trata de esperar el momento perfecto, no se trata de esperar ese momento, se trata de decidir ahora, decidir avanzar cuando sería más fácil quedarse igual, decidir aprender cuando podría poner excusas, decidir cambiar cuando nadie te está obligando. Porque la verdad es esta, dentro de ti hay más grandeza de lo que has permitido salir. Tu potencial no se mide por lo que ya hiciste, se mide por la decisión que estás dispuesto a tomar hoy. No esperes que alguien cambie tu vida. Nadie vendrá a cambiarlo. Nadie lo hará por ti. Pero en el momento en que decides, en el momento en que das un paso real, algo empieza a cambiar. Y cuando eso ocurre, no solo cambia tu vida, cambia tu identidad, cambia tu entorno, cambia el impacto que dejas en otros. Hoy tienes dos opciones, seguir como estás o decidir. Y ese momento es ahora. No quiero que esto se quede en emoción. Quiero que se convierta en acción. Tomen el celular o un papel y escriban esto. ¿Qué decisión he estado evitando tomar? Ahora escribe esto. ¿Qué voy a hacer en los próximos 24 horas para avanzar? No mañana, no algún día, en 24 horas. Si ya lo escribiste, levanta la mano. Muy bien. Ahora, si realmente vas a hacerlo, voltea con la persona de al lado y dile qué vas a hacer. Díselo. Recuerden esto, no es esta conferencia lo que cambia la vida, es la decisión que toman después de salir de esta conferencia. La mayoría sale motivada, pocos salen decididos. Hoy decide
ser de los pocos. Y algo pasa cuando una persona decide cambiar. Pero algo mucho más fuerte pasa cuando no lo hace sola. Porque crecer solo es difícil, pero crecer con las personas correctas lo cambia todo. Hace un momento no lo pensaste, decidiste, y cuando una persona decide avanzar, su vida empieza a cambiar. Pero hay algo interesante sobre el crecimiento. El crecimiento es poderoso cuando es individual, pero se vuelve extraordinario cuando se comparte. A lo largo de la historia, las personas han crecido cuando han encontrado espacios para aprender, espacios donde pensar diferente, espacios donde rodearse de personas que también quieren avanzar, porque hay algo que todos sabemos, aunque a veces no lo decimos, el entorno influye. Las personas que nos rodean influyen. Las conversaciones que escuchamos influyen. La mentalidad que ves todos los días termina tomando tu propia mentalidad. Ahora, imaginen esto por un momento. Un espacio donde las personas no compiten entre ellas, sino que crecen juntas. Un espacio donde aprender es parte del proceso, donde equivocarse no es un fracaso, es aprendizaje. Un espacio donde cada persona avanza a su ritmo, pero todos avanzan en la misma dirección, hacia una mejor versión de sí mismos. Esa idea, esa forma de crecer, es la razón por la que existe JB Global. JB Global nace de algo muy simple, pero sí de algo muy poderoso. Las personas crecen más cuando tienen acceso a educación, cuando tienen acceso a una comunidad y cuando están en un entorno que impulsa su desarrollo. Por eso, JB Global no es una promesa de resultados, es un ecosistema, un espacio donde una persona puede aprender, crecer, desarrollarse y decidir. Decidir hasta dónde quiere llegar. En JB Global nadie es obligado, nadie es presionado. Cada persona decide si participa, cuándo participa, hasta dónde quiere avanzar. El sistema está, pero la decisión siempre es personal. Porque cuando muchas personas deciden crecer, cuando muchas personas deciden aprender, cuando muchas personas deciden construir algo mejor, lo que nace no es solo un proyecto, nace una comunidad que evoluciona, una comunidad que aprende, una comunidad que se apoya y una comunidad que avanza junta. Y cuando una comunidad decide avanzar, algo muy interesante sucede. Las decisiones empiezan a cambiar. Y cuando cambian las decisiones, cambia la historia. Hay algo que pocos te dicen cuando decides crecer. Primero te van a ignorar, luego te van a criticar y al final
van a decir que siempre creyeron en ti. Así funciona el mundo, no porque seas débil, sino porque estás haciendo lo que la mayoría no se atreve. Por eso, levántate, incluso cuando te duela. Camina, incluso cuando tengas miedo. Sigue, incluso cuando no haya aplausos. Porque el mundo no se inclina ante los que hablan. Se inclina ante los que resisten. Nadie te aplaude cuando empiezas. Nadie cree en ti cuando apenas estás soñando. Y ahí es donde muchos se detienen. Pero ahí es exactamente donde tú debes continuar. Escucha bien esto. No necesitas testigos para construir tu grandeza. La disciplina que nadie ve, las batallas que peleas en silencio, los días en los que dudas, pero avanzas, eso es lo que te está formando. Cada día que no te rindes, cada vez que decides seguir, estás escribiendo una historia. Una historia que un día no solo hablará de tu éxito, sino que va a encender la fe en otros. Y cuando ese momento llegue, cuando tus resultados hablen, recordarás algo importante. No fue talento, fue tu capacidad de resistir cuando nadie estaba mirando. Tu momento va a llegar. Vas a construir una vida que hoy apenas te atreves a imaginar. Hace un momento hablábamos de crecimiento, de decisiones, de la vida que cada persona quiere construir, y hay algo curioso sobre la vida. Muchas veces pensamos que la vida es complicada, pero en realidad muchas veces se reduce a decisiones muy simples. Imaginen por un momento esto. Están caminando por un largo pasillo, un pasillo que representa la vida. Caminan, avanzan y al final del pasillo encuentran dos puertas, solo dos. La primera puerta dice, seguir igual, seguir pensando igual, seguir haciendo lo mismo, seguir tomando las mismas decisiones y aceptar. Aceptar que dentro de 5 o 10 años la vida probablemente será muy parecida a la que tienes hoy. Ahora, la segunda puerta dice algo muy diferente. Dice intentar algo distinto, aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, salir de la zona conocida, rodearse de personas que también quieren crecer y comenzar a construir una vida diferente. Lo interesante de esto, en la vida nadie te obliga a abrir ninguna puerta. Cada persona decide todos los días con lo que piensa, con lo que hace y con lo que evita hacer. Y lo más importante de todo es que muchas veces la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no está en el talento, no está en la suerte, está en tener el valor de abrir una puerta diferente. Y hoy, cada persona aquí está frente a sus propias puertas.
no porque alguien nos obligue, sino porque la vida siempre nos presenta decisiones. Decisiones de aprender, decisiones de crecer, decisiones de avanzar. Y antes de terminar, quiero que hagamos algo muy simple, pero muy importante. Hablamos de dos puertas, la puerta de seguir igual y la puerta de intentar algo diferente. Y en la vida siempre existen dos tipos de personas. Las personas que observan la vida desde afuera y las personas que deciden avanzar. Las personas que esperan que algo cambie y las personas que deciden construir ese cambio. Las personas que miran oportunidades pasar y las personas que deciden explorarlas. Con el tiempo he aprendido algo muy interesante. Las personas que deciden crecer terminan encontrándose, aunque vengan de lugares diferentes, de lugares distintos, aunque tengan historias diferentes, terminan formando algo especial. Un círculo de personas que avanzan, que no esperan, que hacen que las cosas pasen. Y lo interesante es que ese círculo no está cerrado. Siempre tiene espacio para alguien más. Alguien que está en su momento de decidir. Hablamos de las personas que observan la vida y de las personas que deciden avanzar. Y lo interesante de todo esto es que nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie, cada persona decide. En silencio, decide dentro de sí mismo. A lo largo de esta charla hablamos de cosas, de muchas cosas, de crecimiento, de decisiones, de tiempo, de futuro, pero al final todo se reduce a algo, una decisión, no mañana, no cuando estés listos, hoy. Así que quiero pedirles algo. Si hoy sienten que no quieren seguir igual, que quieren crecer, que quieren avanzar, levanten sus manos. Ahora, miren alrededor. Muy bien. No están solos. Aquí hay muchas personas que están en el mismo punto que ustedes. Personas que hoy decidieron no quedarse igual. Y cuando eso pasa, cuando muchas personas toman esa decisión al mismo tiempo, algo cambia. Porque el crecimiento deja de ser individual y se vuelve imparable. Así que antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos. Algo simple pero poderoso. Vamos a convertir esa decisión en algo real, en algo que se escuche, en algo que se sienta. Escriban crecimiento. O algo mucho mejor todavía. Yo digo crecimiento y ustedes dicen disciplina. Yo digo después disciplina y ustedes dicen superación. Y después todos decimos crecimiento, disciplina, superación. Muy bien. Bien, hace un momento muchos levantaron la mano, personas que quieren más. Y eso me recuerda a algo que casi todo olvidamos. Tú no llegaste aquí por casualidad. Nadie llegó por casualidad. Ya hemos ganado una carrera contra millones. Y sin embargo, a veces dudas. Pero mírate,
estás aquí y eso significa algo. Significa que ya ganaste una vez y si ya ganaste una vez, ¿qué te hace pensar que no puedes volver a ganar? La diferencia en la vida no es suerte, no es talento, es decisión. Porque los campeones no son los que nunca caen, son los que nunca se quedan en el suelo. Y si hoy estás aquí, no es solo para escuchar, es para decidir. Y quiero que este momento no se quede en una idea. Quiero que se convierta en una decisión. Vamos a repetir, yo decido crecer. Elijo la disciplina. Asumo responsabilidad por mi vida. Avanzo incluso cuando es difícil. Repitamos esto una vez más. Yo decido crecer. Elijo la disciplina. Asumo responsabilidad por mi vida. Avanzo incluso cuando es difícil. Recuerden algo, el crecimiento no ocurre por casualidad, ocurre cuando decides. Y al final, todo se reduce a esto, a que cada persona reconozca su momento, el momento de decidir. Y cuando muchas personas toman esa decisión, descubren algo muy poderoso, que no están solos. Pero no solo eso, descubren que juntos son más fuertes, son imparables, son grandes, son más grandes que cualquier excusa, que cualquier miedo, que cualquier límite. Porque cuando avanzan juntos, cuando aprenden juntos, cuando crecen juntos, no solo mejora la vida, cambia el destino. Y cuando un grupo de personas decide eso, no hay forma de detenerlo. Así que quiero escucharlos juntos. Vamos a hacerlo juntos. Yo digo juntos y ustedes vencemos. Juntos vencemos. Juntos vencemos. Muy bien. Juntos vencemos. Y para las personas que hoy tomaron una decisión real, no lo dejes para mañana. Porque la mayoría de las personas vive al revés. Esperan tener para empezar a hacer y algún día convertirse en alguien diferente. Pero eso nunca pasa. La realidad es otra. Primero, decides quién eres. Luego, actúas como esa persona. Y después, la vida cambia. Ser, tener y hacer. Esa es la secuencia correcta. El momento no es después, no es cuando tengas tiempo, no es cuando todo esté perfecto, es cuando decides y actúas. Al final de esta conferencia voy a estar un momento al frente. Si eres de las personas que decidió avanzar, pueden acercarse, pueden llamar, pueden escribir.
pero no como alguien que está pensando. Háganlo como alguien que ya decidió quién van a ser. Porque las personas que cambian su vida no esperan, no dudan, se convierten en alguien diferente y desde ahí actúan. Y este es tu momento de decidir. El momento en el que dejas de esperar y empiezas a convertirte en ese ser que quieres ser. Nos vemos. Este es tu momento de decidir. Muchas gracias.